Bueno, muy buenas tardes, segundo C, ¿cómo les va? Bueno, hacemos este video para comenzar con un nuevo tema que es notación científica, que forma parte de la segunda unidad. Bien, donde vamos a poner en contexto, vamos a dar una gran aplicación a todo lo que son los números racionales y principalmente a las propiedades de las potencias. Es decir, nosotros vimos las propiedades de las potencias que ya conocíamos, ¿sí? Pero a su vez si le agregamos un paso más, que es los exponentes negativos, nos permite trabajar directamente lo que es la notación científica, que es el método o el formato en donde normalmente los científicos, cuando tienen que expresar números o extremadamente grandes o extremadamente chicos, simplifican justamente la expresión de esta manera. Y mismo, ustedes tal vez se habrán encontrado con esos resultados o con esa notación cuando en una calculadora científica, por hacer un ejemplo, llegan a un resultado tremendamente grande y les aparece un número con coma y a la derecha aparece la E con un número, ¿sí? O 10 elevado a tal número. Bueno, básicamente lo que está haciendo la calculadora es respondiendo a notación científica, ya que el display de la calculadora, o sea, el margen de la calculadora, no ingresa. Supongamos que la calculadora percibe o recibe hasta 8 dígitos, hasta 10 dígitos, y ustedes reciben un número, llegan a un número que tiene 19, 20, o la cantidad que sea, podría ser, lo podemos utilizar para cualquiera. Directamente lo que va a hacer es tomar esos primeros 8 dígitos de la calculadora y luego poner la E con un 10 o solo con el número o la cantidad de dígitos que tiene ese número. Bien, y eso viene justamente por una propiedad que nosotros ya conocemos del 10, que es que principalmente cada vez que nosotros multiplicamos por 10, lo único que hacemos es o agregar un 0 o en el caso de tener algún número decimal, alguna coma, simplemente correr la coma un lugar hacia la derecha. Bien, creo que esto ya lo sabemos. Es decir, supongamos, si no me creen o si alguien hasta el momento llegó a segundo año sin darse cuenta, si uno multiplica 14 por 10, obviamente va a dar 140, es decir, 14 y le agrego un 0, no es mucha ciencia, sino háganlo por si hasta el momento no lo descubrieron. Pero damos por hecho que llegaron al segundo año ya habiéndose dado cuenta. Creo que pasando a primaria ya se da cuenta uno de esto. De la misma manera, sí, es más, en primaria, principalmente en cuarto o quinto grado, porque lo veo con el hijo de mi pareja, es decir, se trabaja muchísimo eso, lo que es unidades, decenas, centenas, o sea, como dan las maestras, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, se trabaja tanto eso que doy por hecho que lo vieron. De la misma manera, no solamente pasa con el 10, sino que si yo multiplico por 100, lo que estaríamos haciendo es agregar 2 ceros a números. Si yo multiplico 14 por 100 me daría 1400. Si hago 27 por 1000 estaría hablando de 27.000 porque agrego 3 ceros. Y de la misma manera con los números con coma. Es decir, si yo tengo un decimal, supongamos 2,4 y eso lo multiplico por 10, sé que me va a dar 24 porque esa coma la corrí un lugar hacia la derecha. Bien, entonces dejo de tener ese decimal para tener un número entero. Puede ser que siga teniendo decimales, pero no viene al caso. Y de la misma manera que nosotros cuando multiplicamos por 10 agregamos ceros o corremos las comas hacia la derecha, cuando nosotros dividimos por 10 sacamos ceros, o en el caso de llegar a un número que no sea divisible por 10, ¿sí? Que no sea múltiplo de 10, empezamos a correr la coma hacia la derecha. Es una propiedad no en sí del 10, sino de este sistema en el cual nosotros ya nos acostumbramos, que es el sistema decimal. Nosotros ya sabemos que hay 9 cifras, que son del 0, el 1 hasta el 9, etc. Y después que cada vez que nosotros tenemos más de 9, tenemos que ir agregando una unidad hacia la izquierda, ¿sí? Cuando llegamos nuevamente a cumplir esas 9, y 9 en la primera unidad y 9 en la segunda unidad, que vendría a ser las decenas, agregamos un 1 en la siguiente. Bueno, y así sigue empleando. Eso ya nos acostumbramos, ya lo trabajamos durante toda la primaria, ¿sí? Pero vamos a sacarle justamente un provecho mucho más grande, que es para cuando tenemos una cantidad de cifras enormes, ¿sí?
o demás, o una cantidad de cifras también muy grandes, porque estamos hablando de un número chico, que justamente a los científicos les sirve, no solamente a los científicos, bueno, sí, obviamente estoy por hecho que entre las personas que tengo acá en el curso, alguno va a ser científico, sea geólogo, sea infectólogo, ahora que está parece de moda, lo que sea directamente, ustedes van a poder resumir esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Supongamos que nosotros tenemos un número extremadamente grande, ¿sí? Ahí en el texto que envío, si lo están leyendo a la par, aclaro, por decir un ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra es aproximadamente de 150.000 millones de metros, ¿sí? O sea, imaginemos este número, ¿no? Ahí en el documento lo doy con más precisión. Estamos hablando de 150.000 millones. Esta cantidad en el universo, ¿sí? Tal vez un físico, un astrónomo, se maneja mucho mejor, pero esta cantidad es mínima. O sea, imagínense las cantidades que están manejando los astrónomos. Estamos hablando de la distancia de la Tierra al Sol. Después de entre el Sol y otras estrellas hay cantidades enormes. Entonces, como trabajan constantemente con cantidades tan grandes, lo que hacen es tomar el primer dígito del mismo, por ejemplo, agregar una coma y el número siguiente o los números que vengan, supongamos que acá tuviéramos 3 números, vamos a poner 3, por si me aproximo, toman estos y luego consideran lo siguiente. Este número es lo mismo que tenerlo multiplicado por cuántas cifras tengo después del primer dígito. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo 8, tengo 9, 10, 11. Bien, entonces es lo mismo que tener multiplicado por el 1 seguido por ¿cuántos ceros? Por 11 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, hasta ahí. ¿Por qué esto? Porque sabemos que hay una propiedad del número 10 o de las potencias de 10, para decirlo de una manera, que si yo multiplico esto o este número por un 1 seguido por 11 ceros, es lo mismo que esta coma correr hacia la derecha 11 pasos, 11 cifras. La cuestión es que eso se sabe, pero la verdad es que no cambia nada expresarlo así que de esta manera. Porque la cantidad de dígitos la tengo más. Es más, puedo decir que entre que sumo este 1 tengo más cantidad de dígitos. El punto es que nosotros sabemos también otra propiedad del número 10, que si yo el 10 lo elevo a la 2, nosotros acá tenemos el 100. Mientras que si el 10 lo elevo a la 3, nosotros tenemos el 1000. ¿Por qué? Porque esto lo multipliqué nuevamente por 10. Y si yo lo multiplico nuevamente por 10, sale un 0. Si lo multiplico por 10 nuevamente, un 0. Y entonces la cantidad de ceros que yo tenga acá va a ser igual al exponente que tenga el 10. Entonces, en sí, cuando tengo el 1 seguido por 11 ceros, es lo mismo que tener a ese 10 elevado a la 11. ¿Bien? Entonces, la notación científica lo que hace es reducir la cantidad de cifras de números exorbitantes, justamente con una potencia de 10 que resume todo esto y que recorta. Por eso ustedes cuando van a la calculadora y ven que tienen un número con una coma, pero básicamente lo tienen multiplicado por, o aparece la E con el número 19, ya saben que ese número tiene 19 cifras y por ende no entra en el display. Bueno, lo que vamos a hacer justamente en esta unidad es comprender cómo hacer el pasaje de uno a otro, ¿sí? Y a su vez, cómo operar con esto teniendo en cuenta las propiedades de las operaciones. En este caso, obviamente, no sería muy complicado. Vamos con el primer ejemplo. Si nosotros ahora tenemos el 52 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. El 52 seguido de 8 ceros sería directamente el 52 multiplicado por 10 elevado a la 8.
Eso no es trabajar con notación científica, sino que es multiplicarlo por una potencia de 8. En este caso lo que tendríamos que tomar es la primera cifra, o sea, el 5, ponerle la coma al siguiente número si es que tiene, y luego contar las cifras que hay después del 5. Obviamente son los 8 ceros más el 2. Entonces, lo que tendríamos es 5,2 por 10 elevado a la 9. Aunque parezcan diferentes, en sí son el mismo número. Si quieren lo pueden hacer con calculadora para verificar lo mismo. Bien. ¿Por qué se toma esta? Porque justamente se intenta reducir siempre a la primera cifra o a la primera unidad. De la misma manera que se trabaja con esto, y no es muy complejo comprenderlo, o creo yo, después ustedes me marcarán en preguntas, en mensajes. De la misma manera vamos a trabajar justamente con los números que son extremadamente chicos, o sea que